Así que, bueno, vamos a tratar de recordarlo, sobre todo sus colegas médicos seguramente nos van a aportar mucho de información y de evocación en este programa especial. Tenemos en contacto telefónico al doctor Fernando Bullón. Él fue parte del equipo del René Favaloro y uno de los primeros discípulos que tuvo. A ver si nos está escuchando. ¿Nos está escuchando, doctor Fernando Bullón? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Un placer que esté en Sabor a Radio. Gracias, gracias. También en piso tenemos al doctor Fernando Sichero. Exactamente. Cirujano cardiovascular, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández, director del Hospital Roca, docente de la UCA y presidente del Instituto de Trasplante de la ciudad. ¿No es así, doctor? Buenas noches. Es. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Hola, Fernando, un gusto en saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Ahora que lo escucho mejor. Bueno, bienvenidos a ambos a este programa Sabor Radio, en este programa especial, homenaje al doctor René Favaloro. Comenzamos preguntándole, doctor Fernando Bullón, ¿comenzó a trabajar con él allá por el 72? ¿Me equivoco? Así es, el 1 de mayo, como éramos muy pocos, ese día me quedé de guardia. Así que le tenía que preguntar a las enfermeras qué hacer. Así que bueno, sí, 1 de mayo de 1972. Tiene, obviamente, debe atesorar varias anécdotas de las vividas con él, pero yo quisiera preguntarle, quisiéramos preguntarle el porqué del libro. Usted ha escrito un libro, Favaloro, El corazón en las manos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el título? Bueno, porque teníamos el corazón en las manos todos los días, así que era parte de nuestro trabajo. Y se me ocurrió que era lo mejor que podía poner. Algo que hacíamos diariamente durante muchas horas, 12 o 13 horas de trabajo diario. Malas guardias, etcétera, la cirugía de urgencia, bueno. Muy activo el servicio. Yo me tiento a preguntarle, si me permite, doctor Bullón, al doctor Sichero, ¿en qué circunstancias lo conoció a René Favaloro? Antes de contestar esa pregunta, me parece muy pertinente decir que yo vengo de una familia muy humilde y mi inspiración para ser cirujano cardiovascular fue René Favaloro. Toda mi vida quise ser médico y no cualquier médico. Quería por lo menos llegarle hasta el talón a René Favaloro. Lo veía como un semidios. No podía creer, digamos, lo que hacía. Y por otro lado, estoy hablando por teléfono con mi maestro. Fernando Bullón es mi maestro en cirugía. Todo lo que yo sé, lo sé porque él, a través de lo que le había enseñado René, me lo enseñó a mí. Qué reconocimiento, doctor Bullón, qué reconocimiento, sí. ¿Verdad? Y con respecto a cómo lo conocí... Sí. Perdón. No, sí, Fernando. Aparte no importa, jefe, siempre fue mi jefe, así que... No. Una maravilla de persona, él, y me parece que al verlo operar, yo, por todas las referencias directas e indirectas, y haberlo visto también operar a Favaloro, las manos de Favaloro se transformaron en las manos de Fernando Bullón. Claro. Con mayor respeto hacia los otros cirujanos, creo que recibió de él toda la técnica, pero también la bravura, la solidez, la rápida resolución de la cirugía. Y él me dijo una vez, cuando yo empecé a hacer cirugía en el Fernández, porque en el Fernández no se hacía cirugía cardíaca, yo inventé el servicio de cirugía, creé el servicio de cirugía cardíaca en el hospital. Un día le dije a
a Bullón, le digo, siempre me acuerdo de usted, jefe, el día que me dijo, cuando se te complique algo y mirás para atrás y no hay nadie, ahí te vas a dar cuenta que vos sos el jefe del servicio y tenés que resolverlo. O sea, bastante práctico. Bastante en la práctico. mirada, ¿no? Bueno, a René yo lo conocí en el año 1990, 89, perdón, cuando estaba terminando de hacer la nueva fundación, cuando todavía el Güemes estaba en plena actividad, pero tenían que irse, porque estábamos formando la fundación nueva, y dentro de los servicios que necesitaba, como era un hospital, necesitaban una morgue, y en la morgue necesitaban un obductor, o técnico auxiliar de anfiteatro de patología, como es el título. Yo era estudiante de medicina, lo había conocido a Fernando Bullón porque él era el encargado de hacer los trasplantes renales y hacer cirugía experimental en el Hospital Garrahan. Él no lo quiere contar, pero tiene más de 300 trasplantes de niños, hechos, ¿no? Y más de 14.000 operaciones por sin eso, saber, ¿no? yo lo conocí en ese momento, era estudiante de medicina y le mostraba las cosas que hacía con el corazón, y siempre me acuerdo que estábamos un día en el bar del Garrahan y yo le mostraba las cosas, el sistema de conducción, y él con los ya cirujanos que tenía dice, ven, si quieren aprender, ven con este chico como sabe más de corazón que todos ustedes, ¿no? Y cuando lo vi a René, yo era estudiante y me presenté como técnico de autopsias, y él me dijo, no, mi hijo, no, usted recíbase, no venga acá de técnico para hacer autopsia, a usted le falta poco para recibirse, y después que se reciba, venga y charlamos. Esa fue mi primera charla con René Favaloro, que me pareció aparte extraordinario, no podía creer. Le pedí que me recibiera y me recibió, como a cualquier hijo de vecino. Creo que esa transparencia que tenía, ¿no? Esa simpleza de vida lo hacía mucho más magnánimo, mucho más grande de lo que era, ¿no? Seguramente. Doctor Bullón, yo le quería preguntar, ¿cómo lo describiría el doctor Favaloro? Difícil, ¿eh? Es un tipo, a ver, si vamos a mirar, una persona un cirujano tiene cerebro, tiene manos, tiene ojos, tiene decisiones, y bueno, Favaloro juntaba un poco de todo eso, fundamentalmente el cerebro. Yo creo que lo más notable de René Favaloro era el cerebro. Él, cuando venía algún cirujano o hablábamos de algún cirujano, era bastante duro con los otros a veces, y a veces con nosotros también, y él decía, yo no le tengo al miedo al cirujano que le tiemblan las manos, sino al que le tiembla el cerebro. Así que con eso le describo un poco la personalidad. Doctor Sichero, ¿qué recuerdos tiene del doctor Favaloro? Bueno, la verdad que las veces que yo le llevé cosas para que me explicara, o que le preguntara, o que me atendiera, la verdad que me presentaba y nunca tuvo... Y hay una anécdota, en el año 97, cuando se cumplen los 30 años del trasplante cardíaco, Fernando, que acá no me deja mentir, logró que viniera Norman Shanway, que es el cirujano cardíaco norteamericano que creó la técnica de trasplante cardíaco, y que por una eventualidad de la historia, Barnard lo va a ver de Sudáfrica, un cirujano habilidosísimo, y como no había regulaciones como en Estados Unidos, se fue a Sudáfrica e hizo el primer trasplante, pero con la técnica de Shanway, ¿no? Shanway había hecho cualquier cantidad de investigación, había logrado trasplantar perros, trasplantar perras, los hizo tener cría, y cuando va a presentar la técnica para que se lo apruebe en Estados Unidos, primero lo hace Barnard, ¿no? El primer trasplante. El segundo lo hace él, y el tercero lo hace René Favaloro. El tercer trasplante cardíaco del mundo lo hizo René Favaloro en la Cleveland Clinic. Y cuando vino acá Norman Shanway, yo lo invité al doctor Favaloro, y me causó gracia, pero me causó... Claro, yo hablaba con dos monstruos, ¿no? El creador del bypass y el creador del trasplante cardíaco. Eran dos personas extraordinarias. Y le digo a René, mire, Doc, Fernando lo va a traer a Shanway. Ah, sí, ven amigo, como diciendo, sí, uno sabe la cantidad de congresos. No, mire, la verdad que estoy medio ocupado, pero voy a tratar de verlo.
pero mándele saludo de René, que un amigazo, como si el otro fuera un amigo de café, digo, ¿no? Y eran esa simplicidad, me parece que no tiene tanta trascendencia por ser sin duda un médico que a los 40 años, en la década del 60, se fue a Estados Unidos, hablando como un de Sioux inglés, sí, ¿no? Sí, claro. Digo, y sin embargo, cuando uno piensa que se tiene que formar mucho más joven, fue tan grande a formarse, pero tiene anécdotas que no son vividas en este caso por el doctor Bullón, que tuvo tantos años con él, pero esas anécdotas donde el jefe del servicio, él hace un diagnóstico en una recorrida y le dice, mire que esto no es del abdomen, esto es del tórax. Y el jefe del servicio, que no lo dejaba operar todavía porque no tenía habilitada la capacidad para poder operar, y al otro dijo, si tiene razón, venga, ayúdeme. Y tenía razón. Entonces digo, esta no es un hombre común. Bueno, de hecho que en la Cleveland Clinic una de las mayores distinciones que pudo recibir en un discurso fue: la Cleveland debiera llamarse la Favaloro Clinic. Y dice él, de acuerdo a está en uno de sus libros, que se sentía como un pollo mojado, sorprendido por la repercusión que había cobrado lo que había hecho. Entonces usted me dice que la verdad que tiene tantas aristas positivas. Igual a mí en lo personal me queda algo, como dice Fernando, el tema de que no tiemble el cerebro. A mí siempre me quedó que él siempre tenía la trilogía: asistencia, docencia e investigación. Claro. Uno no puede hacer únicamente asistencia porque se traba metodológicamente. Claro. Tiene que hacer docencia porque la mejor manera de aprender es enseñando. Claro. Y tiene que investigar porque si no, digamos, el círculo se le cierra. Y él siempre, digamos, bregó por eso, y formador de formadores. Claro. La escuela que tiene es tan trascendental que, digamos, no se lo puede, a mí en lo personal, por supuesto, cada uno tiene su... No puedo definirlo del todo como persona. Y uno dice, no, la inteligencia artificial, Google y demás, por algo, uno de los 400 inventos que cambiaron la vida de la humanidad, uno es el bypass de Favaloro, digo. Entonces, por algo tiene incluso un cuerpo celeste girando en órbita, el asteroide 5077, que es un reconocimiento que hace Estados Unidos justamente a su hallazgo, ¿no? A la estandarización de la técnica, mejor dicho. Doctor Fernando Bullón, quiero preguntarle, yo el año pasado recuerdo que usted lo comentó, pero el público se renueva, esto es cierto, con lo cual puede ser más que interesante que pueda contar, en su libro está citado las anécdotas de quirófano. Hay una de ellas con el conocido y prestigioso doctor Denton Cooley. ¿Nos la puede contar? Sí, cómo no. Se hizo un congreso mundial en la Argentina cuando todavía teníamos algunos manguitos para gastar en un congreso mundial. Y vino Denton Cooley, dentro vino Norman Shamway, y muchos otros que yo no recuerdo ahora. Y Favaloro lo invitó al quirófano. A ver, hicimos un reemplazo de válvula aórtica y yo lo ayudaba, estaba de primer ayudante, así que Favaloro tenía la costumbre de poner 21 puntos separados. Es difícil, es muy técnico, pero bueno, sin el refuerzo de teflón para ayudar al anillo. Y bueno, lo que teníamos era una sutura de color verde, y no le vamos a dar el nombre a la sutura porque todavía debe andar dando vueltas por la Argentina. Y entonces sabía que cuando se mojaba con la sangre se ponía violeta. De manera que quedaban todos puntos violeta, 21 puntos, se imagina, todos afuera pegados en el campo, y había que llevarlos a la válvula. Por lo tanto, no se podía cruzar los puntos, el de afuera con el de adentro, etcétera, ¿no? Sino que tenía que ser correcto. En uno de los 21 puntos yo equivoco, tomo un punto con una pinza que usaba, una Crail, y se lo emboco y me doy cuenta instantáneamente que no es,
cambio la Crael y se lo doy en la mano, en el correcto. Y escuché del otro lado un bramido silencioso, una especie de que... ¿no? Uh-huh. Así que yo dije, me mata el viejo, me mata. Pero no pasó nada, bueno, seguimos atando, bajó la válvula, qué sé yo. Cuando terminamos y cerró la aorta, Favaloro levanta la cabeza y dice, ¿qué me decís, Denton? ¿Qué me decís, Denton? ¿Qué te parece esta cirugía? Dice, muy interesante, pero te voy a dar un consejo. Hay una sutura azul y blanca que se llama Tycron y que a tu ayudante le va a ser más fácil encontrar los dos hilos. Pones uno azul y uno blanco como la bandera argentina. Claro. Y entonces Favaloro por abajo, porque los tejanos entienden muy bien el español, me decía, si este boludo se diera cuenta que por este Mercilene de miércoles me tengo que poner de rodillas. Bueno, pero eso era todo bajito, con las cabezas juntas. Se imagina, yo en silencio completo, porque me había salvado. Bueno, historias. Se imagina que de esto debe haber un montón. Yo me fui de Favaloro con 12.000 cirugías, así que saque la cuenta lo que quedó ahí en el tintero y 4.000 afuera. Uh-huh. Apelando a la curiosidad, doctor Bullón, sí. Dígame, ¿de qué hablaban durante las cirugías? Uy, de las cosas más increíbles. Depende si era en día de semana donde había, qué sé yo, 4 cirugías, o los sábado domingo que era algún paciente que venía para él exclusivamente y lo llamábamos a su casa y venía sumamente contento, venía cantando. Yo cuando digo que un tipo cantaba en el quirófano mientras operaba, la gente dice, no puede ser, este tipo está loco. ¿Y qué le gustaba cantar? ¿Tango? Y le gustaban los tangos bien lunfardos, bien de Edmundo Rivero, era su ídolo, Edmundo Rivero. Y entonces, bueno, el viejo se cantaba unos tanguitos ahí, bajito, ¿no? Una cosa ahí, mientras, sin parar un segundo de operar, se cantaba su tanguito. Y si no, recetas de cocina. Como le gustaba mucho cocinar, recetas de cocina, cómo hacer unas alcachofas, ¿cuánto sale una alcachofa? Y entonces la instrumentadora se imagina, no tocaban la cocina ni así que no sabían absolutamente nada y bueno, entonces él sabía y le ponía unas alverjitas, porque mire, un tipo que hablaba como lo mismo que el fulbo. Exactamente, eso le iba a decir. Esas cosas de no perdía el lenguaje. Yo creo que era una manera de... No puede ser que René Favaloro no supiera decir fútbol, ¿no? Obviamente. No quería perder la identidad de humildad con la cual había crecido allá en el barrio del Mondongo, ¿no? Exactamente. Claro. El fóbal o el fútbol o el fulbo, sí, claro. El fulbo, claro. El fulbo. Claro. Entonces, bueno, historias que han pasado y lindas, era una hermosa época, nosotros aprendíamos todo el tiempo. Uh-huh. Había muchísima patología, todo se resolvía con la cirugía en ese momento. Así que aprendimos las válvulas, después, bueno, los coronarios desde el principio y bueno, todos esos hermosos años que han... Todavía hay un grupo de WhatsApp de toda esa época, de la época, estamos hablando del 80, que fue la época, digamos, cuando nos mudamos a la torre y ahí teníamos, 6 quirófanos y una muy buena tecnología, buenos respiradores, buenas bombas. A ver, yo le voy a pedir una pincelada más personal. En algún momento en un programa que hicimos, creo el año pasado, si yo mal lo recuerdo, usted comentó que él solidariamente iba a hacerle de comer
Pero cuéntele usted, ahora, un conocido... Sí, un famoso, pero ¿cómo se llama este artista Hugo famoso? del Carril. Bueno, Hugo del Carril, que cantó la marcha a los muchachos peronistas, la cantaba con todo el sentimiento porque era muy peronista. Y yo no sé de qué manera Favaloro lo conoció, Hugo del Carril, pero se enteró que se había separado de una pareja que tenía y estaba solo en un departamento en el centro de Buenos Aires. Y en alguna oportunidad Favaloro fue y le ofreció ir a cocinarle, y que le iba a hacer y bueno, fue a cocinarle algunas veces a este hombre, lo mismo que bueno con Tita Merelo, claro, con la que la tuvo viviendo en la fundación un montón de años. Y alguna vez nos encontramos con su ídolo, con Rivero, y Rivero venía con una foto de Favaloro y le dice: doctor, le voy a pedir que me firme un autógrafo. Y Favaloro pegó una reculada y dice: vos que sos mi ídolo, me venís a pedir un autógrafo, es imposible. Bueno, se sonrieron, se dieron un abrazo y se cambiaron las figuritas con el autógrafo para Edmundo Rivero y de Edmundo Rivero para René Favaloro. Doctor Bullón, ¿qué le diría al doctor Sichero en este momento? Uy, sabe los años que hemos estado juntos con Fernando, así que las que hemos pasado, ¿no? Qué sé yo, hemos trabajado en tantos lados juntos. ¿En cuánto, Fernando? ¿5 o 6 lugares diferentes, ¿no? En 7. Teníamos una bomba que era La Viajera, la bomba iba al hospital, estuvimos como un año y medio, 2 en el Castex, en el de ahí de San Martín. Se hizo, bueno, toda la cirugía que se hacía en el Garrahan, así que digamos el Sanatorio Santa Isabel, el Hospital Francés, el Anchorena, el Anchorena, el de Santa Fe y Pueyrredón, el de la Suizo, la primera Suizo que hubo. Bahía Blanca, Uy, en Bahía Blanca. Yo nací en Bahía Blanca, entonces me sentía con un compromiso de que en Bahía Blanca hubiera cirugía cardiovascular, así que bueno, hicimos esa patriada un par de años. Ahí le voy a hacer un aporte. Él muchos años era el encargado de trasplante de la fundación, y cuando se libera del maestro, digamos, ya tenía tanto vuelo que era un F-16, ¿no, Fernando? Y yo, bueno, cuando ingresamos, él ya venía arrancando con trasplantes y hicimos el primer trabajo que comparó la cirugía cardíaca con los STEM. El ERASI se llamaba, el primer trabajo internacional. Eran 2 grupos de cirujanos y un grupo de cardiólogos intervencionistas. Y entonces, bueno, no, los primeros STEM no andaban muy bien, entonces yo me acuerdo, se ponía violeta el doc Fernando, porque el de la vista decía: bueno, ahora tiene un pequeño problemita, se lo van a solucionar los cirujanos. Claro. Pero después fue tremenda la primer parte y el éxito rotundo que tuvimos con los trasplantes cardíacos en el pequeño Sanatorio Santa Isabel. 13 trasplantes cardíacos en un año. En un mes. Todos. En el año. Todos perfectos. Y yo dije: no, esto es una maravilla. Yo le quiero preguntar a los dos, Ale, a ver qué te parece, qué es lo que más evocan de esa época. Doctor Bullón. ¿Qué es lo que más evocamos? No sé, dormíamos poco. Se imagina el operativo de trasplante, ahora Fernando que está en este lío, debe saber. Aclaremos que lo dice porque el doctor Fernando Sichero es presidente del INCUCAI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, quiero escuchar su respuesta. ¿Qué es lo que más evoca de esa época? No, de esa época era lo que trabajábamos una barbaridad. Esto que cuenta Fernando, ese año que hicimos 13 trasplantes cardíacos en un año, hicimos 2 el mismo día. Le
digo, yo no me acuerdo de qué, uno de los pacientes, me acuerdo, era Karamanukian, que vivió muchos años con este corazoncito, y el otro no recuerdo, porque ya vivíamos trabajando. Un operativo de trasplante parece que no, pero hemos traído corazones de Santiago del Estero, de Tucumán, de Córdoba, bueno, muchísimos. De La Rioja. De La Rioja. Yo recuerdo, discúlpeme que lo interrumpa, en una oportunidad a usted lo trajeron en helicóptero, creo que desde Aeroparque hasta el Sanatorio Güemes, ¿me equivoco? Sí, eso lo hicimos con mi mujer, que hoy es mi mujer, la doctora Leyur. Y con ella me ofrecieron, veníamos de Pergamino con un corazón que lo habíamos sacado, se había parado antes, lo habíamos reanimado y lo trajimos igual, porque bueno, era un esfuerzo monstruoso corriendo con los minutos, y bueno, y me ofrecieron en el Aeroparque, me dice, está el helicóptero de la custodia de Alfonsín, si usted lo quiere tomar, dice, en 4 minutos lo deja en el techo del Güemes, chao, adentro, le dije. Y nos subimos al helicóptero. Ahora, cuando estábamos arriba en vuelo, yo me estaba entreteniendo con el Río de la Plata y los jacarandáes en flores, y la doctora Leyur me toca el codo y me muestra hacia abajo, y yo veo la avenida Pueyrredón y el Sanatorio Güemes. Era para mí una estampillita de 300 o 400 metros de altura, es una estampilla pequeña, claro. ¿No? Y dije, bueno, acá se acabó, no venimos abajo. Y en ese momento el piloto me dice, doctor, ¿usted sabe si tiene la DG 244617 para aterrizar en el techo del Güemes? Le digo, no tengo la menor noción de qué me habla. Claro. Tenía un casco puesto, porque si no, no se escucha nada con el ruido. Y entonces el tipo dice, bueno, no se preocupe, doctor, yo no lo voy a poder apoyar en el Güemes. Usted va a tener que saltar. Nosotros, así que nosotros con el corazoncito saltamos. Bueno, así vivíamos en una actividad. Debe ser por eso que le extrañamos, la cantidad de adrenalina que largábamos por día, ¿no? Doctor Cicero, ¿qué es lo que más evoca de esa época? Y uno, qué sé yo, tiene el espíritu favaloriano, y me parece que eso lo impregnó para que Fernando empujara de la manera que empujara y tener los resultados que teníamos con cosas únicas que hicimos. Yo, digamos, lo ayudé en hacer el primer retrasplante cardíaco en la Argentina, y al poco tiempo hicimos el primer trasplante cardíaco en paralelo en la Argentina. Había un señor llamado Tobajas, y era tan grande que no le encontramos corazón, así que hicimos la técnica de corazón en paralelo, y lamentablemente el paciente falleció después de una pancreatitis. Nada que ver. Claro. Le arreglamos el corazón nativo, Fernando le puso un corazón en paralelo, y digo, no estoy en Argentina, estoy en Houston, digo, no. Y al poquito tiempo hicimos el primer trasplante cardiorrenal de Sudamérica. Una mujer que estaba en diálisis y tenía insuficiencia cardíaca terminal. ¿Y qué hacemos? ¿Le trasplantamos el riñón o le trasplantamos el corazón? Así que le trasplantamos las dos cosas juntas. Cabe recordarle al público que el doctor Fernando Cicero es una imagen pública, porque se lo recuerda mucho por haber quitado un escarbadiente del corazón a un paciente, creo que era un misionero, ¿verdad? Un correntino. Un correntino de 40 años que había tenido 23 despedidas de soltero en Corrientes, en Mercedes Corrientes, y en una se tragó el escarbadiente y no se dio cuenta. Y a los 3 meses sacó una muela, no tomó antibiótico y empezó con fiebre. Y como era un escarbadiente, le sacaban placa, le sacaban tomografía y no se veía nada. Y apareció en el Fernández con fiebre, y justo le tomaron una muestra de sangre, se dieron cuenta que estaba infectada la sangre, llamada endocarditis, y un avesado cardiólogo, ecocardiografista, el doctor Wilkinson, dijo, mira, acá tiene algo. ¿Y saben qué tenía dentro del corazón? Como si fuera una caparazón de tortuga. Era una cosa que le tapaba la mitad de un ventrículo. Después que le dimos 2 ciclos de antibiótico, apareció una cosa larga de 6 centímetros, refringente, y todos pensamos, porque él no sabía que se lo había tragado, así que la elucubración era tremenda, y uno dice, hace 20 años le pusieron sangre porque había tenido una hemorragia.
la marca comercial es Avocat, son de los catéteres de plástico que se ponen, ya no se ponen agujas fijas, ¿no? Puede ser, y ha pasado, que uno de los catéteres viaje por el cuerpo y quede dentro del corazón. Pero cuando fuimos al quirófano, nosotros los quisimos sacar por el cuello con una pinza de la laparoscopía. Pero dijimos, si es un pedacito de plástico, y no salía, así que yo estaba re enojado, pero recontra enojado. Digo, ¿cómo le voy a abrir el corazón y le voy a parar el corazón para sacarle un catéter? Y cuando abrimos el corazón, éramos 14 en el quirófano, y yo lo miraba y no hablaba, y lo tenía agarrado con las pinzas, y todos me preguntaban, ¿qué es? Y yo le digo, un escarbadiente. Me dijeron cualquier cosa, estás borracho, cambiate las lupas, estás dormido, ¿cómo va a ser un escarbadiente? Yo recuerdo a usted en el quirófano, porque la foto circuló, tomó estado público, con el escarbadiente, mostrando el escarbadiente que había quitado del paciente. Es más, tanto me insistieron que agarré el escarbadiente y lo partí. Me dicen, ¿qué tiene adentro? Y madera, si es un escarbadiente. Claro. Son esas cosas que pasan, pero digo, por trabajar, ¿no? Porque al que trabaja le pasan esas cosas. Es así, quiero... La actividad de cada uno, con el tiempo, uno lo ve retrospectivamente, y me parece que el tiempo también donde uno hace la mayor cantidad de aporte, cada uno en su especialidad, es porque tiene la edad, tiene la sapiencia, tiene la experiencia, tiene el coraje, tiene un montón de cosas, ¿no? Hoy por hoy en mi cargo, y le aclaro, digo porque es muy importante aclararlo, yo soy el presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El INCUCAI es el órgano rector nacional, y cada una de las provincias, y en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son jurisdicciones del INCUCAI, tiene, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, un instituto propio que depende del gobierno de la ciudad. Bueno, yo, a ver, dado que estamos hablando con dos personas que fueron muy cercanas al doctor Favaloro, ahora quisiera preguntarles, para los que recién se integran, estamos vía telefónica con el doctor Fernando Bullón, en el piso está el doctor Fernando Sichero, ambos cardiocirujanos, ambos cercanos al doctor Favaloro. Doctor Bullón, quisiera preguntarle cómo lo definiría en lo personal al doctor Favaloro. Hay algunas anécdotas en su libro, otra que usted me ha contado, la anécdota de Fangio, por ejemplo, que si quiere después con gusto la escuchamos, pero quiero escuchar a ver cómo lo recuerda en este sentido, cómo lo definiría en este sentido. Estamos hablando naturalmente de un hombre que a través de del desarrollo de la técnica del bypass decidió venir a Argentina, comenzar de cero, logró hacer real aquello de lo neutral de la ciencia, porque ya la gente de Argentina y de varios países de Latinoamérica no tenían que viajar a Estados Unidos para poder operarse, sino que lo hacían en Argentina, y después con la educación, es decir, con la universidad, logró formar a médicos que con orgullo él decía, desde México a Tierra del Fuego no hay país que no tenga un egresado de nuestra fundación, vale decir que la gente ya tenía en su propio país cómo operarse y no tenía que viajar. ¿Cómo lo recuerda a esta mole, a este gigante de la medicina, pero desde el lado más humano, desde el costado más humano? A ver. Sí, el costado de Favaloro humano, desde que empezó, él tuvo la idea de la fundación. Al principio la fundación nació de una manera, lo que se podía lograr en el Sanatorio Güemes. El sanatorio regalaba la hotelería y nosotros regalábamos nuestro trabajo. Y había, por supuesto, una lista fenomenal. Los materiales, en esa época la Argentina no estaba con esta situación económica tan apremiante, sino que, digamos, el gobierno tenía un lugar que nos proveía de materiales, que se llamaba emergencias sanitarias, y con esa emergencia sanitaria empezamos a operar. Había alguien que se encargaba de entrevistar a los pacientes para evitar vivos, fundamentalmente para del Sanatorio Güemes, y nosotros que hacíamos fuerza por otro lado para meterlos.
el paciente que llegaba de alguna manera a Favaloro lo operaba como al mismo presidente de Coca-Cola de Colombia o de Venezuela, que operamos, y él estaba en la cirugía y se preocupaba por ese paciente. Hemos tenido, qué sé yo, pacientes internacionales muchísimo y residentes internacionales hasta que yo me fui en finales del 88, pasaron 200 extranjeros, de manera que bueno, eso le va dando una idea. Ahora, conmigo personalmente, si usted dice claro, que teníamos una relación personal, no la teníamos. Era, yo tenía imagínese que me llevaba 20 años, 19 años y 6 meses. De manera que, porque él nació en julio, yo nací en enero, así que son los 6 meses de diferencia. Y para mí, yo le tenía un enorme respeto, nunca lo hubiera traicionado. De eso estoy absolutamente seguro. Y bueno, hay muchísimas cosas que han pasado. Le escuché decir alguna vez a usted que para usted fue su padre quirúrgico, de manera tal de que evidentemente es el modelo del cual usted se pudo hacer para desarrollarse en materia profesional. Doctor Sichero, ¿cómo recordaría al doctor Favaloro en lo personal? ¿Cómo lo describiría con 2, 3, 4 palabras? Un genio, por esfuerzo personal, más que por virtud nata, ¿no? Médico general, se va 12 años de médico rural, y una de las cosas que mucha gente no cuenta, bajó casi 0 la mortalidad perinatal. Exactamente. O sea, realmente ahí demuestra el compromiso y la vocación, ¿no? Y una vez, en el 99, yo le había pedido información porque estaba haciendo un libro de anatomía. Tardé muchos años en hacerlo con el doctor Barceló, que es mi mentor anatómico, y con un colega, Gustavo Aguín. Se lo llevamos para que lo viera Denton Cooley, a Estados Unidos. Ya había fallecido René, y estaba muy triste Denton. Denton vivió muchos años, 96 años vivió Denton Cooley. Y estaba muy triste pero en el libro él nos pone como que había y sin menospreciar a nadie, pero cierta argentinidad en el tema de las cosas del corazón. Y un día, una de las pocas conversaciones que tuve antes de que falleciera el doctor Favaloro, yo le contaba todas las cosas que estaba haciendo. Y hacía poquito, hacía 2 o 3 años que habían inventado la endoprótesis, la había inventado un argentino, ¿no? Entonces él me decía, mirá, Sichero, algo debemos tener con el corazón. La primer cirugía de carótida del mundo la hizo un argentino en el Sanatorio Güemes, Moisés Molin. Al rey tartamudo, Jorge VI, lo opera un argentino que se llamaba Julio Díez, que inventó una cirugía para cuando no se podían hacer bypass, todavía no se sabía muy bien cómo hacer los bypass de las piernas, le sacaba ganglios de la columna para que las arterias se dilataran. Se llama cirugía de Julio Díez. Moisés Moy en el 53. En el 66 hacen el corazón artificial, que hace el Iota con Cooley, y coloca que tuvo un problema Cooley de Estados Unidos. Y el creador del stent también es argentino. Exactamente, el creador del stent es Julio Palmas. Y el profesor que creó la endoprótesis. Y él me decía, algo debemos tener con el corazón. Y probablemente era cierto. Y era cierto. Yo les agradezco a ambos. Les agradecemos muchísimo la presencia en este programa especial del doctor René Favaloro. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted por convocarme, y bueno, como estoy acá a distancia, pero estamos cerca, le mando un gran saludo a mi jefe. Le voy a confesar algo. Abrazo, yo he visto mucho, espere, que ya lo saludamos, doctor Bullón. He visto muchas entrevistas. No. He visto muchas entrevistas que le han hecho al doctor Sichero, y generalmente en televisión hacen primeros planos. Nunca lo vi como hoy, con lágrimas en los ojos, lo cual realmente conmociona, al menos a mí
me llega profundamente. Claro que sí. El afecto y la evocación van de la mano. Gracias por ser ambos médicos, ambos abocados a lo social, haber hecho escuela, dar el ejemplo para los médicos que siguen, para aquellos que necesitan necesariamente, valga la redundancia, de ejemplos para poder nutrirse y seguir, porque es lo que nos queda, el poder construir una medicina social que vaya al hombre, que vaya al ciudadano, y que le dé oportunidad frente a la vida y frente a la salud. Gracias a ambos por esta maravillosa labor. Hasta luego, doctor Bullón. Buenas noches, muchas gracias. Adiós, un hasta placer, luego. Gracias por llamar. No, por Gracias, favor, doctor. al contrario. Gracias por haberme convocado y es más para homenajear al maestro de los maestros, ¿no? Por favor. Sinceramente. Gracias. El placer es nuestro.